Me gustaría compartir con vosotros un relato que creo que a lo mejor conocéis, pero me gustaría recordarlo con vosotros. Es el relato del elefante encadenado, de Jorge Bucay. De pequeño me gustaba el circo, me encantaban los espectáculos con animales, y el animal que más me gustaba era el elefante. Me impresionaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Después de la función, al salir de la carpa, me quedaba extrañado al ver al animal atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero en la estaca un ridículo trozo de madera clavado en pocos centímetros de profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo también podría tirar de aquel minúsculo tronco y huir. ¿Por qué no la arranca y se escapa?, le pregunté a mis padres. Me contestaron que era porque estaba amaestrado. Esta respuesta, sin embargo, a mí no me satisfizo. Si estaba amaestrado, ¿por qué lo tenían atado? Pregunté a parientes y maestros, y pasó mucho tiempo, mucho, hasta que alguien, que resultó ser muy sabio, me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Entonces, imaginé a ese elefante recién nacido, atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y tiró, tratando de liberarse. Debía terminar agotado, porque aquella estaca era más fuerte que él. Al día siguiente debería volver a intentarlo y probar con el mismo resultado, y al tercer día igual. Y así hasta que un día terrible, para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Desde entonces, el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia y, lo que es peor, nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca más volvió a poner a prueba su fuerza. Y es esto lo que a menudo nos pasa a las personas, a los empresarios y a las empresarias, que nos estancamos en nuestra rutina, que una vez intentamos evolucionar y como fracasamos, no quisimos volver a intentarlo. Y al final esos recuerdos son los que nos atan y los que limitan nuestra libertad. Entonces, hay algo que está claro, y es que vivimos en una época de cambio. Una época de cambio donde si decidimos permanecer en nuestra zona de confort, esa no es la mejor decisión. Pero si decidimos entender el cambio y aprovechar la oportunidad que genera, entonces eso marcará la diferencia entre unas empresas y otras. Os invitamos una vez más a hacer una pausa para conectar y seguir aprendiendo sobre temas que nos interesan a profesionales y empresas. Os recordamos que este espacio está desarrollado por Extrarred en colaboración de Estratégico, dos consultoras que quieren compartir con vosotros su experiencia y sus conocimientos en el ámbito de la consultoría y la transformación digital. Para los que os incorporáis por primera vez, soy Sandra Jiménez, responsable de comunicación en Extrarred, y seré la moderadora de este café de hoy. Recordaros que a medida que va transcurriendo el café, podéis hacernos todas las preguntas que queráis, que posteriormente nuestros expertos contestarán. Podéis hacerlas del chat de YouTube, y las que nos dé tiempo pues os las iremos respondiendo. Para ello, dejadnos vuestro email. Además, tened en cuenta que si hubiera cualquier tipo de incidencia técnica o porque no podéis seguirnos todo el café, después publicaremos a su finalización el vídeo, por lo que vais a poder seguir. Hoy me gustaría saludar a nuestros invitados y expertos. Son Javier Rodríguez, que repite de nuevo, David Cerdán Hola. y Luis Parra.
Bueno, pues Hola, hoy, buenas perdona Luis, tardes a todos. hoy vamos a hablar de un tema que consideramos de gran trascendencia. Vamos a hablar sobre cómo dirigir mi empresa desde el liderazgo. De hecho, esa figura tan importante dentro de una empresa y ese estilo de dirigir una empresa, una figura a la que muchos respetamos, admiramos, pero es verdad que también es una figura muchas veces incomprendida, ¿no? En primer lugar, vamos a dar paso a Luis Parra. Luis Parra es fundador y CEO de Estratégico, director asociado de Wet & Co., miembro de la directiva AIME, Asociación Interim Manager España en Andalucía. Luis lleva más de 20 años liderando proyectos de muy diferentes sectores económicos, tanto como ejecutivo como empresario. Y además es un profesional apasionado también de la docencia. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro café. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por organizarlo. Pues Luis, se nos vienen muchas frases a la cabeza, ¿no? Y son muchas las frases famosas sobre los líderes, ¿no? Esa persona que dicen, conoce el camino, lo recorre, lo muestra, o aquella persona que saca lo mejor de su equipo. Por favor, Luis, concrétanos un poco o danos tu visión sobre qué requisitos, capacidades crees tú que debe tener un líder eficaz. Bueno, Sandra, pues, a ver, un líder y eficaz. Bueno, yo antes diferenciaría quizás entre el qué es un líder y cómo se llega a ser un líder, ¿no? Yo creo que cuando estamos pensando en qué es un líder, todos más o menos podemos tener una idea de lo que es un líder, pero la dificultad realmente es el cómo se llega a ser ese líder, ¿no? Y dentro de que además ejerzamos un liderazgo, cómo además lo hacemos de forma eficaz o de forma eficiente, ¿no? Yo creo que esa es la dificultad, ¿no? Bueno, líder, yo creo que es un término, digamos, que se da por hecho que es positivo, no siempre es positivo. Tenemos ejemplos, Hitler era un líder, por ejemplo, y que ejerciera un liderazgo no quiere decir que se ejerza de forma positiva. Gandhi era un líder y lo ejercía de una forma totalmente diferente a otros líderes, ¿no? Y como eso podemos ver muchísimos ejemplos en la historia, ¿no? Podemos ver ejemplos donde cuando los analizamos, muchas veces lo que hacemos al analizar este tipo de líderes, casi lo que estamos haciendo es justificar a tiempo pasado, según lo que ellos hayan hecho, y dice, ah, pues si esto lo han hecho, pues eso es un buen liderazgo, ¿no? Realmente eso es difícil de emular, difícil de copiar, porque además el liderazgo, bajo mi punto de vista, tiene mucho que ver con el momento histórico en el que se está ejerciendo, con el momento social en el que se está ejerciendo, con el ámbito en el cual se está ejerciendo ese liderazgo, no es lo mismo una empresa que en otra, no es lo mismo una empresa que está en crecimiento que en otra que se está hundiendo. Entonces, muchas veces ocurre que se necesitan hasta distintos tipos de líderes para una misma organización, ¿vale? Con lo cual, bueno, dicho esta introducción, parece como imposible, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿y cómo me hago un buen líder, ¿no? Hay una definición que un CEO de una multinacional norteamericana bastante grande decía que para él el liderazgo era simplemente regar el talento de su equipo para que floreciera, ¿no? Y yo, esa línea me gusta, ¿eh? Esa línea de liderazgo, ese comienzo, digamos, de lo que se puede entender por liderazgo me gusta. ¿Por qué? Porque en definitiva un líder lo que tiene que hacer es hacer que florezca y que salga a la luz lo mejor que tiene en un equipo, ¿no? Y no solamente un líder es lo que hace, sino un líder también es lo que no hace. Yo siempre digo que los directivos no tenemos que motivar a nuestro equipo, tenemos que intentar no desmotivarlo, ¿vale? Ya con eso ya tenemos un trabajo por delante bastante importante, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que trabajar no solamente qué es lo que hacemos, sino que también, lógicamente, lo que dejamos de hacer, ¿no? Pero bueno, yo en definitiva hay cosas que sí puedo resaltar de lo que yo entiendo, bajo mi punto de vista, que sí tiene que tener un buen líder, ¿no? Yo creo que la empatía es un valor que tiene que tener un líder, evidentemente, tiene que tener respeto hacia su equipo y saber ponerse en su lugar, ¿no? O sea, yo creo que esa, digamos, para mí es la máxima, ¿no? Lo primero, ¿no? Si nos encontramos a directivos y a líderes de determinadas organizaciones empresariales donde son líderes o se les identifica como líderes porque están al mando de una organización,
pero realmente el equipo no está cohesionado con ello, ¿no? El equipo. Y el liderazgo, por otra parte, cuando tú lo estás ejerciendo de forma, tal como yo lo veo, de una forma real, el equipo te sigue porque realmente emocionalmente quiere seguirte, pero no porque esté obligado a seguirte. Eso también es una muestra de liderazgo. En estos momentos que estamos viviendo ahora mismo, de que estamos en mitad de una crisis sanitaria que vinculada a una muy pronta crisis económica, por lo menos durante un tiempo, ahí se verá si realmente los que entendemos que son líderes lo van a hacer, evidente, y después si el equipo realmente lo sigue emocionalmente o porque esté obligado, ¿no? Otra característica que tiene que tener el líder, evidentemente tiene que tener la formación adecuada para el puesto que desempeña, evidentemente. Si no, es muy difícil liderar, ¿no? Tienen que ser, a mí una característica que me gusta es que tienen que ser flexibles. La flexibilidad, y cada vez más digamos, una característica que tiene que tener cualquier directivo, cualquier ejecutivo y cualquier persona que se considere líder de una organización y de un grupo de personas. La flexibilidad cada vez más. Y lo estamos viendo ahora mismo en este momento con el virus, ¿no? Y con los cambios que tenemos que hacer en nuestra empresa y que tenemos que ser flexibles como directivos y como líderes a la hora de dirigirnos a nuestro equipo, ¿no? Evidentemente, bueno, hay cosas más de conocimiento, como tener habilidades, lógicamente, digitales. Un líder de hoy día tiene que tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades digitales, tiene que saber trabajar en equipo, lógicamente, ¿no? Tiene que llevar, digamos, el cumplimiento normativo del día a día. O sea, en definitiva, tiene que ser un referente, ¿no? Yo siempre digo que dirigimos con el ejemplo. Entonces, un líder, en definitiva, lo que tiene que es lo que entendemos que hay que hacer, hacerlo. Porque muchas veces tenemos primeros ejecutivos de organizaciones donde dicen que hay que hacer una serie de cosas y ellos no las hacen, ¿no? Entonces, el paso número primero sería ejercer con el liderazgo con el ejemplo. Y si acaso una última reflexión, por ejemplo, si hay un equipo que está escalando el Everest, está escalando una montaña, está haciendo alpinismo, muchas veces podemos pensar que el líder tiene que ir el primero. Parece que es con lo indicado, ¿no? Que es el guía, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, el guía no tiene que ir nunca tiene que ir primero. El líder tiene que ir con el último, siempre. Porque tu equipo avanzará según el ritmo que vaya más débil. Muchas veces los directivos y los líderes se acompañan de gente que son muy buenos y no se dan cuenta que los que están lastrando el ritmo de una organización son los que precisamente no pueden ir a ese ritmo. Entonces, para mí, otra señal de buen liderazgo son los líderes que se pegan a los que van más dentro de esa organización. Bueno, no sé si te he contestado, Sandra, unos cuantos flashes, unas cuantas características, unas cuantas habilidades dentro de lo que yo opino, ¿no? Por supuesto, Luis, me has dado pero que muchas pistas de lo que es el líder y además me quedo con palabras claves como flexibilidad, tiene que tener empatía, respeto y sobre todo lo último que has dicho que creo que es algo que se nos olvida, ¿no? Que el líder debe estar con el que más lo necesita en su equipo. Muchísimas gracias, Luis. Después volvemos contigo, ¿eh? Perfecto. Bueno, vamos a dar ahora paso a David Cerdá, que es licenciado en Ciencias Empresariales, MBA, experto en gestión del capital intelectual y de los recursos humanos, grado y máster en Humanidades, lleva más de 20 años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad, tanto en multinacionales como pymes, en muy diferentes departamentos de finanzas, de dirección general. Es autor de una gran cantidad de libros, numerosas obras de muy diversas temáticas. Destacó El buen profesional, Sangre en la hierba y muchos más, todos recomendables. Es responsable del área de innovación y personas en Estratégico. Retomo lo que decía Luis en cuanto a que nos está tocando vivir una época en la que evidentemente tenemos que tener una gran capacidad de adaptación, ¿no? Tenemos que ser flexibles. Y en ese sentido, buenas tardes, David. Buenas tardes. Pues David, quería preguntarte que en esta época de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, ¿crees que va a cambiar el modelo de liderazgo actual? Gracias. Bueno, pues primero te diré que no y después te diré que sí. No en el sentido de que el buen liderazgo siempre funciona, ¿vale? En todas las situaciones lo mejor que puedes obtener
lo puedes obtener con el buen liderazgo. En ese sentido, a mí me gusta mucho más hablar de liderazgo que de líderes, porque al final la tentación es lo que tú has dicho, no utilizar la palabra figura, ¿no? Pensamos en ciertas personas, 2, 3, 4 que van delante. En cuanto al liderazgo es algo que hacemos todos, ¿no? Creo que una de las definiciones que más me gusta de liderazgo es de Eisenhower, que decía que liderar es hacer que los demás hagan lo que tú quieres que hagan porque ellos quieren hacerlo. Y eso lo hacemos todos, a todos los niveles, ¿no? Yo comparo el liderazgo con la fuerza de la gravedad. Ciertamente el Sol atrae a la Tierra porque tiene más masa, pero lo que no sabemos es que la Luna atrae a la Tierra también y es mucho más pequeña. Es decir, eso se da en todas partes. Y todos a menudo asumimos diferentes roles en función si estamos en la familia o en la empresa, etc., ¿no? Con lo cual esto lo hacemos todos. Primera cosa, el liderazgo bueno tiene muchas más probabilidades de sacarnos de esta que el malo. Eso siempre y en todas las épocas. Pero es verdad que hay cosas específicas. Yo me quiero centrar en dos cosas. La primera es que creo que el liderazgo que viene, y a partir de ya, porque no va a haber un día de, sino que irán viniendo poco a poco, como hemos hablado antes, va a ser un liderazgo mucho más ético. ¿Por qué? Esto no es un deseo mío, ni un anhelo, es algo que lo creo firmemente, porque solamente vamos a salir de aquí juntos, ¿no? Y las necesidades que hay de equidad y ejemplaridad a las que se ha referido Luis, pues van a ser más grandes que nunca. Quien crea que ahora que va a haber mucha gente en la cola del paro va a poder elegir y sacar su dedo como un emperador y elegir a la gente y hacer que se sientan muy bien porque al fin y al cabo tienen un trabajo. Quien crea que con eso se motiva a la gente es que no tiene ni idea de personas. Con eso consigue a gente que sentirá alivio y estará contenta el primer día, pero a base del miedo y de la amenaza no se consigue nada, especialmente con la innovación. Tú puedes conseguir que alguien trabaje 18 horas hasta caer muerto encima de una mesa o de un fichero, pero no puedes conseguir que sea más creativo y diferente. Y desde luego, este tiempo va a requerir de nosotros el tope de innovación y creatividad, porque nos vamos a enfrentar a un mundo del que sabemos muy poco y donde todo va a cambiar de un día para otro, ¿vale? Hacer eso a base del miedo me parece la peor de las ideas, con lo cual creo que va a ser un liderazgo mucho más ético. En segundo lugar, creo que va a ser un liderazgo tipo Stockdale, y ahora explicaré a qué me refiero con esto de Stockdale, ¿no? Un liderazgo paradójico, ¿no? Porque va a tener que combinar dos cosas, un realismo muy, muy descarnado, ¿vale? Y un coraje y una fe tremendo. La referencia a Stockdale es por James Stockdale, que llegó a vicealmirante en el ejército norteamericano. Stockdale en el 65 derriban su avión sobre Vietnam, ¿vale? Y lo capturan y se pasa 8 años confinado. Eso sí que es un confinamiento, no los nuestros, ¿no? 8 años confinado en algo que se llamó el Hotel Hanoi, con cierta ironía, ¿no? Porque era un campo de concentración vietnamita donde os podéis imaginar que las condiciones eran espantosas, había tortura, había de todo, ¿vale? Lo que Stockdale contaba cuando le preguntaron, oye, ¿cómo es tan grave, ¿no? Pues él decía que los primeros que caían eran los optimistas, ¿vale? El optimismo es una mala idea en una crisis como esta. Igual que el pesimismo, digamos, es mejor que el pesimismo porque el optimismo es una idea errónea de la realidad y el pesimismo es igual, pero encima pasándolo mal, ¿vale? Entonces hay que elegir mejor ser optimista que pesimista, pero las dos cosas son malas, ¿no? Él decía que la gente que pensaba para Navidad, y nos va a sonar un montón con lo que estamos diciendo estos días, ¿vale? Ya para Navidad estar en casa, cuando venga el verano ya nos habrán liberado. Todas estas cosas que estamos diciendo, el 26 de abril abren tal, a ver si en mayo, a ver si en junio, todas estas cosas te destruyen porque crean un potencial de expectativa que te hace daño, ¿vale? Yo creo que es muy mala idea liderar con ese optimismo sin datos que hace elevar las expectativas. Y lo segundo, que es ese pensamiento opuesto, y por eso es paradójico, es una fe inquebrantable en que vas a salir. Es decir, Stockdale salió de allí, primero, sin hacerse ni una sola ilusión, y en segundo lugar, con una fe absoluta en que al final sobreviviría, ¿vale? Entonces yo creo que no es tiempo para ñoñerías, ¿vale? Por decirlo de una manera sencilla. Es tiempo de transmitir relevancia y coraje. Es tiempo de seriedad, no una seriedad que esté reñida con el sentido del humor, por supuesto. Hay que reírse, hay que soltar esa válvula, ¿no? Pero una seriedad en el sentido de decir, señores, estamos ante el reto de nuestras vidas y vamos a ver de qué pasta estamos hechos. Y la gente solemos pensar que es mucho más débil de lo que en realidad es. Somos mucho más fuertes de lo que queremos, ¿vale? Y posiblemente vamos a encontrar, y después profundizaremos en ello, un potencial de motivación muy grande, sobre todo en la gente joven, ¿no? La gente joven, nos metemos continuamente con ellos. Tengo el privilegio de tratar mucho con gente joven
porque vienen más blandos, porque al final tienen mucho, han vivido una vida muy sencilla, etcétera. Pero el ser humano, cuando se tiene que enfrentar a cosas duras, pega un cambio. Así que tenemos que confiar en ese factor bueno, también de heroísmo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que la gente cuando se enfrenta a cosas muy difíciles saca algo muy especial. Entonces, tenemos que hacer un liderazgo que propicie precisamente ese sentimiento de vamos todos a una, ¿no? Pues muchas gracias, David. Me quedo con que estamos ante un gran reto y que para el que vamos a necesitar muchos líderes, incluso reinventarnos a nosotros mismos como líderes, ¿no? Bueno, pues pasamos ahora a Javier Rodríguez. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, Sandra, buenas tardes. Pues nada, para quien no conozca a Javier, es CEO de Extrared. Como sabéis, somos una agencia de comunicación digital. Él es consultor experto en transformación digital, director del máster Social Media y Marketing Digital de la Cámara de Comercio de Sevilla. Me gustaría definir a Javi como hablaban los compañeros de líder como referente, y lo considero a él como un referente. Cuando nadie creía en el diseño web, él fue de los primeros en potenciar el diseño web en Sevilla, y por ello creó una empresa dedicada a la formación de diseño web. Más de 200 alumnos formados en esta profesión que hoy en día es tan necesaria. También es el director y fundador del curso SEO Profesional, que recientemente ha publicado su libro. Y bueno, Javier, queremos preguntarte, porque como gerente de tu empresa, como CEO de tu empresa, ¿qué puedes aportarnos tú? O sea, ¿cómo piensas que se puede conseguir que desde una empresa se gestione desde un liderazgo que realmente consiga resultados? Cuéntanos. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos los espectadores que tenemos ahora mismo en directo desde nuestro canal. Bueno, la verdad que tanto David como Luis nos han dado muchas claves, ¿no? de cómo ejercer ese liderazgo efectivo, ¿no? Yo la verdad que en los 15 años que llevo dirigiendo proyectos y personas, pues sí es cierto que veo una serie de matices que se repiten o que son reiterativos, ¿no? En cada caso, ¿no? La verdad que al final el líder es la cara visible, y normalmente todas las personas que siguen una empresa pues idealizan a esa persona, ¿no? A ese liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente, espérate, porque creo que no estás ahora, vale, creo que no se me veía, muy bien. Ahora, pues nada, como decía, se idealiza a la persona que lidera esa empresa, ¿no? Y bueno, yo siempre digo en mis clases y en mi conferencia que yo entiendo, y esto es opinión, por supuesto, que una empresa líder se compone de líderes, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de generar esa mejor versión de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Sí es cierto que, bueno, para que una persona lidere un proyecto, un equipo o una empresa, es necesario que esté enamorado del proyecto, ¿no? Y solo de esa forma pues podrás contagiar de ese entusiasmo a tu equipo. Hay que tener claro que para ser líder no es necesario ser empresario. Es decir, yo recuerdo perfectamente, y esto, bueno, hablar de esto me hace sentirme un poco mayor, ¿no? Porque yo soy uno de los pocos que cada vez voy conociendo que han hecho la mili. Y yo recuerdo que cuando entré en el barco y me dijeron, bueno, ¿tú qué has estudiado? Bueno, yo administración de empresas. Vale, pues tú cocinero, ¿no? Vale, pues yo había estudiado otra cosa, yo no sabía hacer un cocido, y yo me tomé pues mi primer puesto de trabajo, que fue el servicio militar, pues como si fuera el más importante, ¿no? Y bueno, y se hace, ¿no? Entonces, yo creo que el liderazgo es más que un rol o que un cargo, es una actitud. Tú tienes que tener una actitud de liderazgo. Hay una palabra que dice precisamente Luis, uno de los ponentes que nos acompañan hoy, ¿no? Que es esa emprenditud que tenemos a la hora de llevar a cabo las acciones que desarrollamos, las tareas que hacemos en nuestra empresa, ¿no? Yo fundamentalmente creo, como mi principal aportación a la jornada de hoy, es que el liderazgo es igual a responsabilidad, ¿no? Yo muchas veces a los alumnos que entrevisto antes de entrar en el máster que dirijo les digo, oye, ¿para ti qué es la responsabilidad?
Y bueno, todos me miran así, como diciendo, ostras, es una pregunta sencilla, pero bueno, ¿qué respondo? ¿No? Y bueno, yo le preguntaría a nuestros espectadores hoy que nos respondieran en el chat qué es para ellos la responsabilidad. Yo entiendo que la responsabilidad es tener la capacidad de identificar aquello que te impide llegar hacia donde tú quieres llegar y tomar las decisiones oportunas para conseguirlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que el liderazgo efectivo, el liderazgo real, es aquel que te permite identificar una situación que te está impidiendo conseguir una meta, conseguir un objetivo y tomar las decisiones adecuadas para conseguirlo. Y, por supuesto, contar con tu equipo para poder hacerlo, ¿no? Porque, evidentemente, el liderazgo sin un equipo que tenga un respeto y una confianza hacia lo que tú haces es prácticamente imposible, ¿no? También destacaría que para ejercer un liderazgo en una empresa es muy importante tener esa capacidad de empatía, ¿no? Yo me alegro de haber venido desde abajo, de ser primero profesional independiente, diseñador web, después asumir otros perfiles diferentes en mi empresa, ¿no? Eso me permite hoy en día que todas las personas que trabajan conmigo, pues tener una información que para mí es muy importante, ¿no? Y es haber estado sentado antes en esa silla, antes que ellos, ¿no? Y saber cómo se sienten, qué situaciones se tienen que enfrentar. Y, bueno, solamente tengo que ver la cara de un compañero para decir, oye, a ti hoy te pasa algo, vamos a hablar, coméntamelo. Y, bueno, entender que cada persona es un mundo y que como personas que somos cada uno, pues tenemos también nuestras emociones y sensibilidades y hay que saber entenderlas, comprenderlas y respetarlas, ¿no? Yo como apunte final, y con esto termino, a todos los empresarios que estoy viendo, algunos clientes, alumnos, compañeros que nos acompañan hoy en nuestro café, en este café, les invitaría a tener en cuenta esta reflexión, ¿no? Es decir, un empresario, un líder de cualquier tipo de proyecto o empresa, nunca, jamás debe dar algo por sentado. Es decir, yo estoy seguro que hace un mes, o hace poco menos de un mes, o poco más de un mes, todos dábamos por sentado que en esta fecha, pues, estaríamos de vacaciones, estaríamos planificando el segundo trimestre de este año. Nadie imaginaba que íbamos a estar como estamos ahora, ¿no? Y el liderazgo efectivo y real es el que tiene la capacidad de adaptarse a la nueva situación y tomar las decisiones oportunas que requieren esa nueva situación, ¿no? Tiene que ser muy difícil sé lo difícil que es para un empresario o empresaria, el líder de un proyecto, tener que comunicarle a una persona, por ejemplo, que durante un tiempo no va a poder continuar trabajando contigo por el motivo que sea, ¿no? El liderazgo que yo entiendo, que es el liderazgo de la empatía, el liderazgo de tener esa capacidad de saber transmitir, comunicar con tu equipo y explicarle en un ejercicio de transparencia y honestidad súper necesario el porqué de este tipo de cuestiones, pues es fundamental para que después nos levantemos todos con más fuerza, ¿no? Así que bueno, por mi parte, nada más. Quedo a la espera de cualquier duda, consulta que quieran hacernos desde el chat, nuestros espectadores. Muchas gracias, Javi. Creo que lo has dicho, ¿no? Hay que liderar y, o sea, un líder debe tomar decisiones desde la responsabilidad, ¿no? Creo que tenéis a nuestros espectadores tan atentos y que este tema es tan poco conocido que los tenemos que no nos hacen preguntas. Pero bueno, no pasa nada porque eso es señal de que están súper atentos. Pero yo sí tenía preguntas preparadas para vosotros. Sí me gustaría comentaros o por poner un poco, porque habéis dado cada uno vuestra visión, por llevárnoslo un poco al terreno más de lo concreto, podríamos hacer una ronda donde cada uno nos dierais 2, 3 consejos claves para liderar dentro de nuestras empresas. Podéis empezar como queráis. Gracias. Bueno, si quieres, Sandra, empiezo yo por mantener un poco en la misma línea de participación que íbamos antes. Yo simplemente, digamos, serían como 2 consejos o 2 reflexiones, ¿no? que yo haría. Muchas veces nos estamos preguntando
cómo podemos ser un buen líder, ¿no? Y sobre eso hay muchísima literatura, ¿no? Y yo creo que la pregunta no es correcta. Yo creo que la pregunta no es cómo puedo ser un buen líder. Yo creo que la pregunta correcta es cómo puedo ayudar a que mi equipo dé lo mejor de sí. Esa es la pregunta. Si realmente estamos tratando de que nuestro equipo, estamos tratando de ayudarle a querer lo mejor de sí, lo mejor que ellos pueden aportar, ya estamos ejerciendo liderazgo, ¿no? Eso quizás sería una primera reflexión, ¿no? Y la segunda es, que a mí me gusta mucho lo que yo le llamo el ser líderes brújula. Yo creo que tenemos que ser líderes brújula, donde nosotros lo que hacemos es marcar una dirección, pero estamos dando a la vez la oportunidad de que cada uno recorra su camino en la plenitud que él quiera. Pero nosotros marcamos el camino y ayudamos, pero cada uno tiene que recorrer su propio camino, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos conceptos, ¿no? El concepto de ayuda y el concepto de ser líderes brújula, ¿no? Bueno, pues retomo el hilo. Voy a intentar hacerme 3 preguntas y a la vez responder con 3 cosas muy concretas para lo que tenemos ahora, ¿vale? Yo me voy a centrar en lo que tenemos ahora por delante, que creo que es lo que a todos nos... Sin duda, todas las cosas que ha dicho Luis, las que ha dicho Javier y las que intento decir yo, son cosas que valen para ahora, para después y para siempre. Pero voy a intentar concretar un poco en ti, ¿vale? La primera pregunta es cómo salir de esta. Y creo que nos vamos a ver abocados a pactos neofundacionales. O sea, ¿qué es un pacto neofundacional? Bueno, ahora estamos oyendo hablar mucho de pacto de la Moncloa. En el tema de los políticos no sé si se ocurrirá, y como me habéis dicho que esto es un café para estar relajado y para pasarlo bien, no voy a entrar en política, ¿vale? Creo que es lo más sano. Pero lo que es seguro es que tanto las empresas como las familias lo vamos a tener que hacer. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de empresas, pero una familia es sin duda un equipo. Y las familias también van a necesitar un liderazgo. Los padres somos líderes, eso sin duda, ¿no? Debemos serlo, ¿no? ¿Vale? Va a hacer falta pactos neofundacionales, quiere decir que aquí va a haber sacrificios que hacer y si no nos sentamos entre todas las partes, no va a salir bien. Una empresa tiene que sentarse con sus llamados stakeholders, tiene que hablar con los inversores, tiene que hablar con los empleados, tiene que hablar con clientes, tiene que hablar con proveedores y hay que hacer una especie de constitución para salir de ahí, ¿vale? Diciendo cuáles van a ser los sacrificios, cuáles son los escenarios, cuáles son los tiempos. Si no hablamos con todo el mundo, no va a salir bien, ¿vale? Pactos neofundacionales sería la primera cosa. La segunda es cómo arrastrar a la gente en un ambiente de tanto miedo, ¿no? Y de de sensaciones tan desagradables. Yo creo que van a haber muchas conversaciones. El nivel conversacional típico y medio de los directivos y emprendedores, por decirlo de una manera suave, no era muy alto antes de la crisis y no se va a transformar de pronto de milagro en estupendo, simplemente por esto que no tienen. Entonces hay que formarse y hay que prepararse. Van a hacer falta muchísimas conversaciones. Conversaciones profundas, conversaciones sinceras. Hay gente que saldrá de las empresas y habrá que estar al tanto de ellas. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con los ERTEs y con las demás cosas, porque no puedes desentenderte de la gente que esté fuera. La gente que está fuera es tu gente. Más te vale pensar que sea tu gente, ¿no? Etcétera. Va a haber que hablar muchísimo, muchísimo, ¿no? Y por lo tanto yo invito a todo el que tenga equipos y también en las familias a entrenarse en la conversación, que es un arte específico y que tiene mucho valor. Y en tercer lugar, la tercera pregunta sería cómo construir seguridad desde la incerteza, ¿vale? Porque yo creo que el primer mandamiento de un líder es crear seguridad. ¿No? Luego hay sensación de logro, hay desafío, hay un montón de cosas, pero si no consigues transmitir seguridad, los equipos se desintegran, ¿no? Entonces, ¿cómo crear seguridad cuando hay incerteza? Pues aquí me voy a quitar el sombrero momentáneamente de economista, de directivo y de consultor y me voy a poner de filósofo. Porque es verdad que una de las cosas que te preguntan sobre la filosofía es cómo es posible una cosa que lo que hace es transmitirte preguntas y dudas, pues te dé cierto empaque. Es verdad que la filosofía está constantemente replanteándoselo todo. Es una arena movediza continua, ¿vale? Y por cierto que Stockdale era un lector de los estoicos, ¿no? Y se consideraba a sí mismo estoico, ¿no? ¿Cómo es posible que una cosa que te transmite dudas te dé seguridad? Bueno, pues porque tienes un propósito, ¿vale? Cuando haces filosofía tienes un propósito que es la verdad, que es encontrar la verdad. Tienes algo que supera a todo lo demás, ¿no? Y creo que hay un libro que todo el mundo que yo conozco de mundos profesionales y no profesionales, culturales, es casi el libro que se ha leído todo el mundo, o casi el mínimo común denominador, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, ¿no? Que, como muchos sabréis, pues parte de una frase de Nietzsche que decía que el hombre es el único animal que si tiene un porqué puede aguantar cualquier cómo.
El cómo va a ser muy complicado, va a ser muy desagradable. Si no le damos a la gente un porqué, si no conseguimos transmitirle el reto que se supone, oye, vamos a levantar esto, no lo vamos a conseguir. Pero hay una sorpresa detrás de eso. La gente está mucho más dispuesta a seguir a alguien que le transmite un desafío grande, por ejemplo, levantemos la empresa, que al que le diga algo más cómodo como vamos a intentar ganar un 5% más el año que viene. Y esa es la gran esperanza. La gente está mucho más dispuesta a hacer algo por lo que jugarse la vida, porque así estamos hechos, así es nuestra estructura, que sencillamente por sacar un 7% más el año que viene. Pues hay que aprovechar esa fuerza, ¿vale? Y para eso va a hacer falta, y con eso termino, mucha transparencia, muchísima transparencia. Bueno, me toca, ¿verdad? Sí. Yo a las personas que hoy nos acompañan y a los que vean después la grabación de este café extra, les haría una recomendación, ¿no? Cuidado con el miedo. Cuidado con el miedo. Porque todos estos tiempos de incertidumbre, en el fondo tenemos muchas reacciones basadas en el miedo que nos provoca no saber qué nos vamos a encontrar cuando, como bien decía David en su último artículo, ¿no? Cuando abran las calles, ¿no? El miedo tiene un nombre y un apellido. El miedo es desconocimiento y prejuicio. Su nombre es desconocimiento y su apellido es prejuicio, ¿no? Cuidado con el miedo, porque es probable que en estos momentos muchos líderes nos estemos preguntando o nos estemos preocupando por muchas cosas que tal vez no sucedan, ¿no? Si es cierto que bueno, decía antes David, ¿no? Que ser optimista en este tipo de situaciones pues puede ser perjudicial, ¿no? Yo como creo que la mayoría de empresarios y autónomos tengo un perfil muy optimista, ¿no? Y creo que realmente esta crisis que vamos a tener que afrontar irremediablemente no va a ser para nada similar a la que hemos experimentado estos últimos años. Creo que va a haber una recuperación mucho más rápida y creo que tanto responsables de empresas como líderes como equipos tenemos que poner todo de nuestra parte para comprender, en base a la observación y a esa reflexión a la que nos invitaba mi compañero, entender que las cosas no van a ser como antes. No van a ser como antes. Entonces, cuando cambia el escenario, tiene que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y el buen liderazgo va a permitir que esa confianza y ese respeto al que yo hacía mención en mi intervención permita a las empresas salir fortalecidas de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuidado con el miedo, no demos nada por sentado, como decía antes, y sobre todo vamos a tener esa capacidad de empatía, no solamente con el equipo, no solamente desde el liderazgo, sino también con proveedores, con colaboradores, para que entre todos salgamos adelante de esta situación. Muy bien, muchísimas gracias. Se han animado nuestros espectadores y voy a pasaros algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntaba Jesús Ibarra, muchas gracias Jesús por preguntar, si creen que va a ser tiempo de grandísimos líderes, tanto a nivel de su propia organización como para el resto de la opinión pública, o por el contrario de pequeños líderes. Sí os pido brevedad en las respuestas, porque tenemos más preguntas, ¿vale? Pues quien quiera contestar. Cualquiera de vosotros, si queréis. Dale, David. Vale, pues sí, va a ser un tiempo de muchos líderes, el número. Eso creo que es lo principal. Como he dicho antes, no hay líderes, hay liderazgo. Y todo el mundo tiene su responsabilidad. Creo que esconderse detrás de una figura, por ejemplo el CEO o lo que sea, me parece cobarde. Y yo se lo desaconsejo muy fuertemente a todo el mundo. Porque todos vamos a tener mucha tensión y, lógicamente, ahí estoy con Javier. Hay distintos niveles de responsabilidad. Por lo tanto, la responsabilidad de un CEO no es la responsabilidad de un consejero. Pero un consejero hace muchísimas cosas para liderar su compañía. Puede ser un motor de cambios, puede ser un motor de buen ambiente, puede poner a gente a conversar. Esto es algo que hacemos todos, ¿vale? Otra cosa es la responsabilidad, y la responsabilidad va en el cargo y quién tiene que trabajar más horas, etcétera. De eso no me cabe ninguna duda. Yo creo que lo peor que podemos hacer cada uno de nosotros es esperar a que salgan los líderes. Lo que tenemos que hacer es nuestra parte, cada uno la suya. Si todos hacemos nuestra parte,
yo estoy ahí con Javier, vamos a salir de esto súper reforzados. Está esperando a que nos salven los políticos. Dije que no iba a decirlo, pero lo he dicho. Si estamos esperando que nos salven los políticos, o a ver cuando mi CEO da un paso al frente y yo voy detrás, mal asunto. Muy mal asunto. Muchas gracias, David. Tengo mi micro. ¿Me escucháis? Sí. Nos pregunta Cristian, ¿cómo lideras cuando los compañeros de proyecto nos ven demasiado líderes? Es decir, que tienen expectativas tan grandes en nosotros que casi los bloqueamos. Luis. Bueno, lo que dice Cristian, bueno, puede ocurrir, hay dos cosas, ¿no? Uno, que realmente no estamos ejerciendo un liderazgo donde estemos dejando que nuestro equipo florezca como tiene que florecer y que nuestro equipo dé el máximo, con lo cual siempre, aunque no queramos, estamos manteniendo un papel de liderazgo muy marcado. Pero también puede ocurrir, sobre todo, y eso pasa en empresas pequeñas, donde sí puede haber un buen líder, pero el equipo no tiene un comité de dirección detrás, no tiene equipo potente detrás, sino que tiene una serie de puestos más administrativos, más contables, o de otras áreas donde son más con menos vocación de liderazgo, menos vocación de dirección. Entonces, claro, esas personas que a lo mejor son grandísimos trabajadores, pero tienen menos vocación de realizar labores ejecutivas o directivas, siempre ven como un gap muy grande, un escalón muy grande con el líder, ¿no? Y eso pasa muchas veces en las pymes, ¿no? Pero eso no es malo, o sea, siempre y cuando nosotros ejerzamos nuestro papel de liderazgo bien y estemos volcándonos en ayudar a que nuestro equipo, dentro de sus posibilidades, den el máximo de sí, eso no es malo, ¿no? Eso es algo que es normal, ¿no? Sobre todo en pymes. Estupendo, Luis. Nos pregunta Falcon, dice, conozco mucha gente con formación y en puestos de jefe, pero no escuché la palabra personalidad en ninguno de los ponentes. ¿No creen que es una de las principales cualidades para liderar? ¿La personalidad del líder? Bueno, si os parece, respondo yo. Realmente creo que yo he hecho un comentario al respecto, ¿no? Es decir, o si no lo he hecho, lo he pensado, pero lo traslado. Hay tantos tipos de líderes como personas o como empresas, ¿no? No hay dos empresas iguales, no hay dos personas iguales, pues tampoco hay dos líderes iguales, ¿no? Sí es cierto que cuando hablamos de este aspecto de personalidad, a mí me gustaría trasladaros una cuestión que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque por suerte suelo relacionarme con muchísima gente que lideran proyectos, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es la personalidad, ¿no? Pues hay personas que tienen un carácter súper fuerte y que al final, al hilo de lo que comentaba también Luis antes, ¿no? Respecto a ese exceso de respeto, ¿no? También hay un exceso de miedo hacia la persona que dirige la empresa, ¿no? Yo he llegado a hablar con personas de una empresa que prácticamente le daba pánico trasladarle a su jefe una decisión, una situación, porque realmente se dirigía no desde esa empatía, ¿no? O esa responsabilidad que yo trasladaba, ¿no? Se dirigía desde el miedo, ¿no? Entonces, personas que suelen tener un carácter muy fuerte y que suelen usar el miedo como recetas para liderar a su equipo, pues al final tienen ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, sí es cierto que al final este tipo de empresas suelen ser empresas que suelen tener una movilidad importante, un reciclaje importante en las personas que trabajan con ellas, porque son personas que terminan desgastando a las personas que tienen en su equipo y que bueno, no consiguen llegar a ese nivel que todos esperan para conseguir los objetivos, ¿no? Para mí es muy importante lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, yo creo que la relación entre el líder o la líder de una empresa y su equipo tiene que ser una relación basada en el respeto y la confianza, pero respeto mutuo y confianza mutua. Es decir, ese exceso de respeto creo que no es negativo, pero también está ahí en la labor del líder de tener la capacidad de generar la confianza en su equipo para que abra la puerta y diga, tengo una idea, quiero aportar algo, ¿vale? Entonces, ese día, pues, ese día yo creo que es digno de celebración en esa empresa, ¿no? Tener personas que quieran tener esa iniciativa y quieran colaborar a estos niveles, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, pienso que esto... Sobre eso, Sandra, una cosita, sobre la profesionalidad, ¿no? Y sobre la personalidad que tiene que tener
los directivos, ¿no? O los líderes. La personalidad, Falcon, que preguntabas, hay un más o menos, o sea, todos son porcentajes muy aproximados y cada autor dice una cosa, pero el 50% parece que nos viene en el ADN, ¿no? Después hay un 25% que es adquirido, que viene en la enseñanza, y otro 25% que es el que nosotros podemos dar y podemos hacer algo con él, ¿no? De ese 25%, la personalidad suena como algo etéreo, pero es una mezcla entre conocimiento, habilidades, talento y actitudes, ¿no? Y bueno, si sacamos ese mix, pues sale un poco la fórmula, ¿no? Con lo cual, de ahí nos sale que es un poquito complejo, ¿no? Un poquito complejo de definir qué tipo de personalidad tiene que tener un líder, ¿no? Pero a mí la palabra personalidad, al igual que líder o al igual que profesionalidad, son palabras que más o menos entendemos qué es lo que son y sabemos identificar un buen profesional, una persona con una buena personalidad o un buen líder, pero después explicar cómo se consigue hacer eso y cómo se puede replicar en la dificultad, ¿no? Entonces, la personalidad, evidentemente, coincido, Falcón, es que es importante, claro que es importante, ¿no? Pero vemos ejemplos de liderazgo en la historia donde distintos tipos de personalidad totalmente diferentes, ya te ponía el ejemplo de Hitler y de Gandhi, y son líderes, cada uno a su manera, ¿no? Y la personalidad es totalmente diferente, ¿no? Por lo cual, bueno, no es solamente la personalidad, ¿no? Yo creo que hay bastantes más factores, ¿no? Pero es lo que decía antes, ¿no? Con un concepto más de ayuda hacia los demás, un concepto más de intentar sacar lo mejor de tu equipo, muchas veces, independientemente de la personalidad, puedes hacer florecer, ¿no? Tu liderazgo. Dice Carmen Arredondo que cree que faltan muchos de estos líderes que estáis planteando en las empresas, ¿no? Y que normalmente no tienen esa empatía, ¿no?, a la que hacíais mención. A mí me gustaría terminar con una pregunta, y es que si creéis que se puede liderar desde el corazón. Bueno, yo creo que se la podemos responder todo, así que hacemos una ronda. Yo, por empezar, el corazón que se va a encontrar los líderes que se están encontrando ya y se va a encontrar los próximos meses es un corazón que está acelerado y tocado. Entonces, no va a haber más remedio. No va a haber más remedio. Si te olvidas de las emociones de tu gente, te van a dar su cuerpo, pero no te van a dar su alma. Y yo creo que con el cuerpo no sacamos esto adelante. O sea, te hace falta todo. Te hace falta gente seria, profesional, gente centrada, gente que quiera aportar, gente que se atreva, mucha valentía. Hace falta mucha valentía. Yo creo que van a salir los más valientes y no los más grandes. ¿Vale? Creo que ese puede ser uno de los mensajes, ¿no? Van a ser los más... Y la valentía, como explicaban Luis y Javier, solamente se pega cuando tú ves que quien está delante también es valiente. Por lo cual, todo ejemplo. Una cuestión muy importante en estos tiempos, en unos tiempos donde va a haber una crisis fuerte y donde todos vamos a tener que bajar varios escalones, mucho cuidado con la legitimidad, ¿no? Y con cómo nos presentamos en nuestras empresas y cuántos lujos tenemos, etcétera, ¿no? La legitimidad es una cosa que se pierde muy rápido y se recupera muy despacio. Con lo cual, respondiendo a Carmen, yo no pienso esperar a nadie a que me saquen a mí las castañas del fuego. Yo en mi trozo, en mi familia, que es mi empresa, que es estratégico, que es el resto de mis proyectos, voy a intentar ser la mejor versión que tengo. Y yo creo que si todos nos hacemos esa pregunta y lo hacemos, sin esperar qué pensará mi jefe de mí o si me lo van a recompensar, etcétera, pues auguro un futuro casi mejor que el pasado, porque había cosas del pasado que no nos gustaban y que a lo mejor se lleva esta corriente más allá de la tragedia de todos los que mueren, ¿no? Y todas las personas afectadas. Yo, desde luego, creo que no es tiempo de esperar a que surjan tipos estupendos de la nada y tipas estupendos de la nada. Yo creo que es tiempo de hacer cada uno su parte. Muy bien. No sé si los demás queréis contestar también. Sí, ¿no? yo quería decir algo, Sandra, al respecto, ¿no? Yo creo no solamente que se pueda liderar desde el corazón, sino yo creo que se debe liderar desde el corazón, y añadiría, y también desde la responsabilidad. Es decir, al final es un apunte que yo quería hacer a la respuesta que habíamos dado antes, ¿no? Sobre la personalidad del líder, ¿no? O del responsable de empresa o la responsable de empresa, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese ejercicio de empatía, yo entiendo que tiene que ser recíproco. Es decir, al final las personas que lideramos un proyecto somos personas, ¿vale? Tanto las que trabajan con nosotros como las que tenemos el rol de liderazgo dentro de la organización o del proyecto, ¿no? Entonces, como bien decía David ahora, no debemos esperar que nadie nos saque las castañas del fuego, sino que
si una empresa se compone de personas que tienen este rol de liderazgo en sus funciones, al final esa empresa va a salir más fortalecida. ¿Por qué? Porque realmente todos tienen esa capacidad de empatía, de entender que ahora es cuando la empresa y la persona que la lidera necesita su mejor versión. Entonces, claro, ¿se lidera desde el corazón? Yo creo que sí, porque no considero que seamos robots, ¿no? Las personas que tomamos decisiones en una empresa. Lo que sí es cierto que tenemos que tener esa capacidad, esa responsabilidad de decir, oye, es el momento de hacer esto y lo vamos a hacer, ¿no? Por supuesto, poniendo nuestras prioridades encima de la mesa, ¿no? Y en base a eso, pues cada empresa expone o exhibe su liderazgo en base a las decisiones que toma en ese aspecto, ¿no? Muy bien, pues... Si quiere termino yo, Sandra. Mira, hay dos reflexiones cortas que hago, ¿no? Uno, Ichaka dice, el doctor Ichaka dice, él siempre dice que se dirige desde el amor. Y eso, aunque puede sonar bucólico, yo creo que cuando se hacen las cosas con amor, por lo tanto con corazón, las cosas salen mejor, ¿vale? Y después otra reflexión es que una cosa que yo siempre digo, que los directivos no dirigimos personas, dirigimos emociones. Entonces, si estamos dirigiendo emociones, porque las personas somos emociones, si lo haces solo con cabeza y no lo haces con corazón, te estás equivocando. Totalmente de acuerdo. Muy bien, creo que es un broche final. ¿Había alguna pregunta más? Sé que nos estamos comiendo. No sé si queréis rápidamente decir un ejemplo que nos decía Juan Carlos Blanco de liderazgo empresarial en estos momentos. ¿Se os viene a la cabeza alguno que tengáis como referente de cómo lo están haciendo actualmente? Si queréis, me mojo yo en una cosa. Yo más que destacar, Juan Carlos, un liderazgo de, bueno, es decir, el típico super líder que conocemos todos y que sale en la prensa y que tiene una gran empresa. Ahora mismo se está demostrando con el coronavirus la cantidad de pequeños microliderazgos que están surgiendo. Montones de empresas, montones de iniciativas, montones de asociaciones, montones de familias que están tomando iniciativas propias para tirar de carros adelante, para sacar a familia, para ayudar a su bloque de vecinos, para hacer la compra a gente que no puede, cómo se están organizando los hospitales, cómo se están organizando los hospitales de campaña. Yo creo que estamos viendo mucho liderazgo ahora mismo, o sea, el liderazgo a raudales, ¿no? Y gente haciéndolo con amor, ¿eh? O sea, estamos viendo gente que hace las cosas por dedicación, con la fe del corazón, ¿no? Con lo cual, yo más que poner un ejemplo ahora mismo, pondría miles, y lo tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Yo en la línea de Luis propondría que vayamos pensando en erigir la estatua al líder desconocido, porque va a haber muchos, y como va a haber mucha gente a la que honrar, y pues yo casi que vamos a dejarnos de figura, ¿vale? Que aquí hay mucha gente remando. Entonces, vayamos pensando en transmitir respeto a todos los que vemos a nuestro alrededor. El liderazgo es una cosa que se ve en una cajera de un supermercado y, por supuesto, en cualquier médico y, por supuesto, en un transportista, en cualquier sitio. Entonces, vayamos empezando a recuperar esa admiración mutua que nos debemos. Nos cuesta muchas veces admirar, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas tristes del pasado y tenemos que reentrenarnos en admirar a gente, a mucha gente y todos los días, más que pensar en, bueno, pues lo que ha hecho Amancio, que a mí me parece fantástico, ¿no? Pero pensemos que hay un montón de gente y que esto lo van a sacar millones de personas para adelante. Dicen que este tipo de situaciones, ¿no?, sacan lo mejor y peor de las personas, ¿no? Yo esta mañana, escuchando la radio, estaban entrevistando a una señora que trabajaba como responsable de mantenimiento de un hospital y decía que bueno, a raíz de todo lo que está pasando ahora, ¿no?, pues que veía que las personas le saludaban con más respeto, se percibían esa admiración y ese respeto que ellas antes no habían sentido, ¿no? Ya sean personas que están a cargo del mantenimiento, de la limpieza, desde el que conduce una ambulancia, al que repone en un supermercado, prepara esos pedidos, ¿no? Yo creo que esta crisis nos está ayudando a todos a valorar y a respetar un poquito más a esos perfiles profesionales que parecían perfiles de segunda categoría y dándoles la importancia que realmente tienen en nuestro día a día, ¿no? Entonces, como bien decía Luis y David, estoy totalmente de acuerdo con ellos, ¿no? Estamos viendo miles de ejemplos de liderazgo de personas que actúan con responsabilidad, que lo hacen con corazón y que merecen ese
ese monumento, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que monumento lo que merecen es un reconocimiento y poner en valor esa labor que todos realizan, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo evidentemente ha puesto de manifiesto lo peor de nosotros, porque ahí está el planeta celebrando que estemos todos en casa, pero también está también sacando lo mejor de nosotros, ¿no? Nos estamos reinventando y sobre todo demostrando nuestras ganas de ayudar a los demás y nuestro servicio y entrega. Yo quiero agradeceros a vosotros tres que hayáis compartido con nosotros este ratito, porque de verdad que hemos aprendido mucho sobre liderazgo, del bueno y del malo, y sobre todo, evidentemente, dar las gracias a todas las personas que han querido compartir con nosotros este espacio. Os despido, Luis, David, Javi, muchísimas gracias y esperamos que volváis. Gracias a ti. Gracias a Un vosotros. placer. Gracias. Y nada, deciros que el miércoles volvemos, el miércoles 15 de abril, y además vamos a tratar un tema también muy interesante. Vamos a volver a hablar de transformación, pero de transformación y personas. ¿Qué papel juegan las personas en la transformación de las empresas? Y para ello contaremos con Elena Iglesias, con Matilde de Bellido y con Javier, por supuesto, que repetirá. Muchas gracias por acompañarnos. Quedémonos en casa y sigamos luchando, cada uno desde nuestro pequeño territorio y siendo líderes, como decía David, de nuestra propia parcela. Muchísimas gracias por estar con nosotros.